Buenas tardes. Iniciamos otra jornada más de Mi Pueblo Lee, porque Marcilla es un pueblo que lee y estamos muy contentos de tener a Vicente, que Vicente sabe cuánto tiempo Mi Pueblo Lee ha estado detrás de él. Yo soy muy pesada, se nota que somos navarros, yo soy navarra, entonces se nota. Y me imagino que todos lo conocéis, pero voy a hablar un poco de él. Empezó en televisión como redactor de deportes, eso ya le preguntaremos. Más tarde pasó a Telemadrid como director de informativos, a Telecinco como director y presentador de la Media Crítica y a Televisión Española como subdirector del canal 24 Horas. Desde 2011 y hasta la actualidad dirige y presenta las Noticias 2 de Antena 3 en A3 Media. Acumula numerosos premios, bueno, pero muchísimos. He estado mirando y digo, voy a elegir solo 3, porque ya, si no, llega a las 7, bueno, Ondas, no quiere. Algún premio. Resumimos, algún premio. Se describe como una persona curiosa, tímida, aunque yo creo que al salir por la tele puede creerse lo contrario, ¿no? Puede ser. Eso es. Alguien que le gusta estar en casa, disfrutando con sus hijos de la lectura o de una buena serie, y como has comentado alguna vez, alguien normal que trabaja de cara al público. Bien. Militas en Atlético de Madrid. Buenas tardes, primero de todo, y bueno, estoy impresionado con el lugar y con la asistencia. Muchísimas gracias a Maribel por su insistencia en que viniera a este acto de Mi Pueblo Lee, y sí es verdad que ya llevamos algún tiempo de conversaciones para poder hacerlo, pero no encontrábamos la fecha y bueno, por suerte ha podido ser hoy. Así que muchísimas gracias a Marcilla también por el recibimiento. Sí. Y y sí, entre las características, pues esta no es una menor, porque bueno, ser del Atleti es un tema bastante complicado de llevar, y de manera que no todo el mundo puede ser del Atleti, por eso somos pocos. He dicho Atlético, ¿no se dice así? ¿Cómo se dice? ¿Atlético de Madrid? Bueno, los del Atleti decimos Atleti a secas, sin hacer ni nada, Atleti. O sea, el Bilbao no es, o sea... No, el Bilbao es el Athletic Club, con la solera. Y sí, bueno, normalmente es que eso de ser del Atleti marca carácter, ¿eh? Es una... Sí, no, ya digo que no todo el mundo está en condiciones de soportar las cosas que nos pasan a nosotros, así que sí. Sí, pero bueno, son circunstancias distintas. Osasuna no tiene al otro lado de la acera a un equipo como el que tenemos nosotros al otro lado de la acera en Madrid. De manera que esto tiene sus complicaciones, con las que hay que vivir, y vivimos, bueno, vamos tirando. Tenemos nuestros años, mejores y peores, y nuestras rachas, pero estamos en ello. Simeone. Pues algún día se irá, seguro que sí, que algún día se irá, pero no sé si va a ser ahora. Y si de mí depende, no. Sí. O sea, no eres de sus críticos. No, hombre, eso no significa que piense que acierta todas las veces. No acierta todas las veces, yo tampoco, ni tú, ni nadie acierta todas las veces. Y lógicamente cuando un entrenador lleva tantos años al frente de un equipo como él, que lleva ya 10 años, es imposible que los 10 años sean todos igual de buenos. Y hay temporadas mejores y temporadas peores, pero cualquiera que eche la vista atrás y mire lo que se ha conseguido en estos 10 años, solo podrá decir que son seguramente los 10 mejores años de la historia del Atleti, de manera que eso merece un respeto. Totalmente respeto. Qué raro se oye así, es verdad, se oye raro. Bueno, vamos a empezar con las preguntas personales para conocer mejor al autor. Lo que pretendemos en Mi Pueblo Lee no solo fomentar la lectura, sino que la gente conozca al escritor, porque muchas veces a través del escritor que nos ha pasado también se llega a su lectura. Nos dice, mira, lo conozco en la tele, pero es un tipo majo, seguro, pues me igual hasta escribe, mira, lo voy a leer, y me parece algo muy interesante. Tu madre está viva. Afortunadamente es. Es de un pueblecito de Jaén, de Arjona. En los años 50, cuento esta historia porque me parece muy bonita. Después de la guerra, tu abuelo, que era panadero en su pueblo, cogió a su mujer y a sus 6 hijos, los metió en un tren y se fue a Madrid para buscarse la vida. Llegaron muchos emigrantes andaluces a Madrid y recalaron
en un poblado de chabolas que había justo detrás del campo del Rayo Vallecano, que ya está viendo el Rayo. Bueno, en Madrid todos somos o del Madrid o del Atleti y del Rayo. Todos somos un poquito del Rayo. Vale, vale. Y allí fue donde conoció a tu padre, que era su vecino. Sí. Y ella bueno, esto ya luego va a pasar. Bueno, cuéntame un poco cómo recuerdas tu infancia allí en Vallecas. Y igual no es verdad, no lo sé si es leyenda urbana, pero tu abuelo construyó la casa donde vivías. ¿Es verdad? Sí. Quien tenga la edad suficiente y quien no se lo habrán contado sus padres o sus abuelos, aquellos eran años terribles y hubo pues una emigración masiva de zonas todavía más pobres de España que fue hacia Madrid, igual que fueron hacia Barcelona también. Y en el caso de mi familia materna vinieron de un pueblecito, de ese pueblecito de Arjona, un pueblecito precioso que si van por Andalucía les recomiendo que se den un paseo por allí porque merece mucho la pena, tiene una gran tradición de la época árabe y está rodeado de olivares, es muy bonito acercarse. Cuando estás ya 3 o 4 kilómetros se ve arriba de un montecito y todo rodeado de olivares, es muy, muy bonito. Pero ciertamente era una época terrible después de la guerra y sí, pues mi familia materna se desplazó a Madrid y allí ya vivía mi padre con mis abuelos también, en una calle de al lado, y se conocieron allí. Y bueno, yo viví en ese barrio pues yo hasta los 4 años y después nos trasladamos a un pisito en otro barrio de Vallecas también, estuvimos ahí un poquito más de tiempo y luego ya nos trasladamos ya a otro lugar porque mi padre ya encontró otro trabajo y nos tuvimos que ir a otro sitio. Pero sí, mi infancia, los primeros 7, 8 años de mi vida fueron allí en el barrio de Vallecas y yo, bueno, yo me considero vallecano. ¿Y cómo recuerdas? Quiere decir que la niñez se recuerda, y se recuerda con cariño, y en ese sitio tendrías mucha libertad, me imagino. Sí, bueno, eran las calles de la época que no estaban ni asfaltadas y... O sea, llovía y el barro. Sí, se llenaba de barro y yo sí, pues los recuerdos fugaces que tengo de tan pequeño que era... Pero sí, me acuerdo de aquello. Me acuerdo que había un vecino que teníamos al lado que tenía una moto, era el único motorizado del barrio. Y me acuerdo como cada vez que sonaba la moto de lo alto de la calle salíamos todos los niños a ver llegar la moto. Y sí, me acuerdo de aquello y de las noches de verano, todos los vecinos sentados en la puerta de las casas, ¿no? Y sí, eso sí. Son recuerdos fugaces porque era muy pequeño, pero sí, los mantengo. Tendría un sentimiento de comunidad, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, en los barrios de aquella época desde luego lo había, porque aparte como había muchas necesidades, era muy habitual que todos los vecinos se ayudaran los unos a los otros y para salir adelante en circunstancias muy difíciles como eran las de la época. Y sí, había un gran sentimiento eran vecinos pero eran casi parte de la familia, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo, los niños nos metíamos en cualquier casa, era la tuya o la del vecino o la de más allá, y que íbamos entrando y saliendo de los sitios y sí, había un sentimiento de comunidad muy, muy familiar. Tu madre encontró trabajo como empleada de hogar con una familia americana. Digo esto porque tiene que ver, sobre todo porque me llamó mucho la atención a quien dedicabas el libro y ahí empecé a hilar, a indagar. Yo creo que esa fue tu primera experiencia, digamos, americana, pero bueno, volvamos al principio, tu madre está trabajando para una familia americana. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que esta ha sido la gran suerte de mi vida, sin ninguna duda, porque claro, yo nací en una familia pues sin muchas posibilidades económicas y en general con pocos estudios porque no había que trabajar y no tenían posibilidad de hacer las dos cosas compatibles en aquella época. Pero sí que tuve la suerte de que mis padres tuvieran pocos estudios pero mucha iniciativa y muchas ganas de prosperar. Y bueno, estoy hablando de los finales de los 50, primeros años 60, y mi madre efectivamente encontró trabajo como empleada de hogar de un joven matrimonio americano que había venido a España porque él era, creo que era teniente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, destinado en la base aérea que entonces era de control norteamericano de Estados Unidos en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y bueno, pues había muchas de las familias que habían venido americanas vivían en un barrio de Madrid, todos más o menos cerca, y mi madre trabajó con varias de esas familias, pero hizo especial amistad
con la familia del hombre a que yo dedico efectivamente el libro, Charlie, y eran ellos también muy jóvenes, y bueno, a mi madre la trataban no como una empleada de hogar, sino como si fuera su hermana, y le ayudaron bueno, para empezar le enseñaron a hablar bastante inglés. Claro, ¿ellos hablaban español? Él aprendió a hablar español aquí en España, ella también un poco menos, pero también un poco, y entonces quien más le enseñó inglés fue ella, Patty, se llamaba, ya murió también, murieron los dos hace ya algún tiempo, y hablaban al final el poco inglés que hablaba mi madre y el poco español que hablaba Patty, entonces se decían que hablaban siempre en Spanglish, una mezcla de las dos cosas, de los dos idiomas, y aún así, bueno, mi madre aprendió bastante inglés que luego me enseñó a mí siendo muy pequeño. En aquella época, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, lo que se estudiaba en los colegios como segunda lengua era francés, en los colegios en los que se enseñaba, que había muchos en que ni eso, ¿no? No tanto en inglés. Y yo aprendí bastante inglés con mi madre y a partir de ahí ya en el colegio también, ¿no? Pero la gran suerte fue, bueno, este matrimonio joven, él terminó su tiempo aquí en España, su misión en la base de Torrejón de Ardoz al cabo de unos años, y yo lo debía ser, bueno, al poco de nacer yo, que se volvieron ya a Estados Unidos, y ya él abandonó el ejército, la Fuerza Aérea Americana, montó un negocio cerca de Nueva York, a unos 60-70 kilómetros de Nueva York, y ya, bueno, se quedaron a vivir allí. Entonces, 10 años después, bueno, mantuvieron siempre contacto con mis padres, entonces no había teléfonos móviles, ni WhatsApp, ni nada de esto, pero era raro, es decir, no había año en el que no se enviaran 3 o 4 cartas, muy especialmente en Navidad. Y llegó el año, mediados de los 70 y mandaron una carta diciendo que iban a venir de viaje en Navidad a España, a Europa, porque bueno, él era de origen irlandés. Y entonces iban a venir a España, porque hacía 10 años que no venían, iban a pasar unos días en España y luego iban a venir a Irlanda, porque él quería ver a su familia, tenía tíos y bueno, primos allí en Irlanda. Y entonces, bueno, pues mis padres por supuesto los invitaron y se quedaron a dormir en nuestra casa durante una semana. Y cuando ya se marchaban, me dijeron si quería ir a Estados Unidos al verano siguiente, a estar con ellos en su casa durante el verano. Yo no tardé ni un medio segundo en decir que sí. Mi madre entró en pánico por la idea de soltar a su niño un verano entero montarlo en un avión y que se marchara a Estados Unidos. Sí, pero al final fui y ya digo, o sea, es una de las grandes suertes que he tenido en mi vida, porque luego, unos años después, cuando ya había empezado la universidad, cuando terminé el primero de la carrera, fui otro verano entero allí, que ya fue todavía mucho más próspero para mí, porque ya pude aprender muchas más cosas, mejoré mucho mi inglés y aprendí mucho de la vida en Estados Unidos. Ya en aquella época, ya era universitario y tenía inquietudes periodísticas, estaba estudiando periodismo y me interesé mucho por la política americana, por las cosas que estaban pasando y bueno, gracias a eso y de una manera muy muy determinante, pues pude hacer después, cuando ya empecé a trabajar aquí, cosas que seguramente no hubiera podido hacer de no haber sido por estas experiencias. Claro, sí, la verdad es que las circunstancias, la vida como teje los hilos, ¿verdad? Fue un golpe de suerte que luego pues intenté aprovechar lo más posible pues, para aprender mucho, gracias a esa fortuna que tuve de poder estar. ¿Y es verdad que te gustaba tanto leer los periódicos que tu padre te mandaba los periódicos? Sí, cuando pero de verdad, ¿es eso? Tenía 10 años. ¿En serio? Sí, ¿Pero los mandaban ya? Sí, yo antes decía que mis padres no habían tenido muchos estudios, pero sí mucha iniciativa. Y, por ejemplo, uno de los motivos de mi vocación periodística, no el único, pero uno de los motivos, es que en mi casa no había un día que faltara el periódico. Mi padre compraba el periódico todos los días. Y yo me recuerdo a mí mismo sentado en el sofá de casa, viendo a mi padre hojear el periódico y yo viéndolo con él. Y es verdad que cuando me marché, aquel primer verano, todas las semanas me mandaba un paquetito con 3 o 4 periódicos. Sí. Y para mí era el momento de gloria de las semanas cuando llegaba aquel paquetito, ¿no? O sea, lo tuyo ya era pasión. Sí, en aquella época había 2 cosas fantásticas en aquel viaje, más allá de, por supuesto, conocer Estados Unidos, que era una suerte para un niño de aquella época tremenda, que era el domingo a las 6 de la tarde de Nueva York, que eran las 12 de la noche en España, que era
el único momento de la semana en que yo podía hablar 3 minutos con mis padres por teléfono. Porque era la hora barata. Porque era la hora barata. Y entonces ya todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, llamábamos por teléfono para hablar eso. Eran 3 minutos, costaba lo mismo 1 minuto que 3. Y entonces aprovechábamos, estábamos con el reloj pendiente que pasaran los 3 minutos para cortar la llamada. Ese momento, y luego el de recibir el paquetito de los periódicos que religiosamente mi padre mandaba todas las semanas con noticias en general y por supuesto con las noticias del Atleti, que no serán muy importantes. A ver. ¿Hubo algún hecho en tu infancia, como el aterrizaje en la Luna por Neil Armstrong, y creo que un terremoto en Madrid, pero como un par de acontecimientos que eso como que te marcaron, ¿no? También, o sea, que es como todo hitos. Bueno, son qué curioso, bueno, por lo menos en tu memoria, sí, ¿no? claro, la memoria de un niño de 6, 7 años, 5 años es muy selectiva y solo guarda 2 o 3 cositas que recuerdas fugazmente, ¿no? Sí. Y si yo tengo 2 recuerdos de aquella época, que son el día que el hombre pisó la luna, porque yo recuerdo que mis padres me despertaron y tengo en la cabeza lo que me dijo mi padre, que me dice: Vicen, tienes que ver esto. Y entonces me sacó de la cama y me senté en el suelo, no en el suelo, me senté en el suelo delante de un televisor en blanco y negro que acabábamos de comprar, y allí lo que no recuerdo es el momento en el que se produce, pero sí recuerdo cuando me sacó de la cama y me sentó en el suelo y me dijo: tienes que ver esto. Eso es uno. Y efectivamente, más o menos en esa época, hubo un pequeño terremoto, tampoco fue ninguna catástrofe, pero sí hubo un temblor de tierra de madrugada, y también me acuerdo de estar en brazos de mi padre saliendo por la puerta de casa para bajar a la calle, y recuerdo que salieron en ese momento los demás vecinos y todos se preguntaban unos a otros: ¿qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Nos quedamos? Y en ese momento ya recuerdo la lámpara del techo moverse un poco y ya parar. Sí, dejó de temblar. Y entonces fue cuando los vecinos se preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ya está, nos vamos a la calle, en pijama, que estamos todos? Y al final la gente se quedó en casa, y ya la cosa no fue a más. Pero sí, son 2 recuerdos que tengo fugaces de aquella época, siendo todavía un niño, tan niño como que iba en brazos de mi padre, vamos. Bueno, vamos a hablar de también el profesor de lengua y literatura en San José Valderas, que he investigado, en Alcorcón. Antonio se llama. Sí, quería fomentar la lectura. Cuéntanos qué se le ocurrió. Bueno, hacía lo que haces tú, fomentar la lectura, y si era... yo creo que todos recordamos muy buenos profesores y algunos no tan buenos que hemos tenido cuando estudiábamos, ¿no? Bueno, yo creo que un profesor malo nunca es, porque sí, es un trabajo muy difícil el de ser buen profesor, ¿no? Pero todos recordamos algún muy buen profesor que ha sido... que nos ha incitado a dirigirnos más, a estudiar más una materia concreta, porque nos ha hecho interesarnos por algo, ¿no? Y don Antonio, que es el profesor en cuestión, era uno de esos profesores que siempre encontraba la manera de que tuviéramos retos que nos gustara conseguir, ¿no? Y bueno, pues él nos incitó alguna vez, por ejemplo, a preparar entrevistas. A ver, tú vas a un alumno, le decía: tú haces una entrevista, y al otro tú respondes a las preguntas que te hagan en la entrevista. Y fue uno de los detonantes de mi vocación periodística, sí. Y yo creo que yo debía tener 12 años, 13 años. Sí. Entonces tú ahí, por ejemplo, ¿ya sabías que querías estudiar periodismo? Digamos, indiciariamente sí, pero sí. Yo creo que a partir de ese momento, entre eso y la costumbre de ver el periódico en casa todos los días, fueron cosas que fueron construyendo mi vocación. ¿No soñaste con ser futbolista? Bueno, yo tenía, digamos, el de periodista fue uno de mis 3 sueños. Uno de mis 3 sueños. Uno ciertamente hubiera sido, pues eso, ser mediocentro, capitán del Atlético de Madrid. Eso sí. Yo siempre digo, Coque, que es nuestro capitán ahora, todos los niños del Atleti hubiéramos querido ser como él. No porque él sea el mejor jugador del mundo, que no lo es muy bueno, pero no es el mejor jugador del mundo. Pero es ese niño que desde pequeño es del Atleti, entra en el Atleti, hace toda su carrera en el Atleti, acaba siendo capitán y se retira como jugador del Atleti, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo que soñábamos muchos niños del Atleti, o de cualquier equipo, lógicamente, que alcanzamos, lógicamente. Ese fue uno. Y otro fue
una vocación musical, que ya le hemos hablado antes en la comida que hemos tenido, porque hemos tenido la suerte de compartir la comida con un tenor y con un pianista, y yo le he dicho al pianista, digo, yo hubiera querido ser como tú, pero no tengo el talento que tienes tú para tocar el piano. Y sí, yo estudié piano, bueno, estudié música en mi adolescencia, y me ha gustado siempre muchísimo y me sigue gustando. Y bueno, hago mis pequeños pinitos al piano todavía, pero lógicamente solo a un nivel solo, digamos, domiciliario, porque no me atrevo a mostrárselo a nadie por la catástrofe que supone. Sí. Bueno, ya te tenemos, como vamos progresando en tu biografía poco a poco, ya tenemos de periodista, ya eres periodista y recién licenciado en periodismo, te enviaron a una reunión que se celebraba entre el Gobierno de España y la Embajada de Estados Unidos. Sí. Cuenta a nuestra audiencia qué pasó. Bueno, esto también es uno de esos momentos en los que te la juegas sin saberlo, y lo sabes a posteriori, que te la estabas jugando, ¿no? Sí, yo era un becario todavía, acababa de entrar con una beca en la cadena SER, y es muy curioso que la noticia tiene que ver con la base de Torrejón famosa de la que hemos hablado antes, porque esto debía ser el año 85, 86, el gobierno de Felipe González decidió negociar con Estados Unidos la progresiva marcha de los militares americanos de Torrejón de Ardoz. Todavía quedan, por ejemplo, la base de Rota, que sigue siendo base de utilización conjunta hispano-norteamericana, pero querían que Torrejón era casi como una cosa muy mítica para un sector de la sociedad española, y decidieron que había que ir a eliminarlo, y efectivamente al final se hizo, ¿no? Pero en aquel momento se estaba negociando cómo se iba a hacer eso. Y era un verano en el que yo estaba sustituyendo a un periodista, y yo estaba en prácticas allí, y entonces mandaron a un compañero que ya tenía más experiencia y estaba cubriendo esto. Pero la reunión se alargaba, y ya entró en la noche y decidieron, dice, bueno, el muchacho que estaba allí, dice, bueno, pues ya márchate y mandamos a este que vaya allí. Y entonces me mandaron allí y me dijeron, dice, bueno, tú haz una cosa, tú simplemente cuando lleguen, si dan ruedas de prensa o lo que sea, pues toma notas, nos llamas y ya lo contamos nosotros. Y yo, perfecto. Entonces yo fui allí, muy atento, muy despistado, y me senté a esperar allí con el resto de los periodistas que había, que yo era un pipiolo, y los demás sí que sabían de qué iba la cosa, y entonces efectivamente salieron 2 o 3 portavoces, un americano, un español y tal, y yo tomé nota de todo. Y entonces cuando ya tomé nota de todo, pedí que no había teléfonos móviles en la época, pedí, oiga, ¿dónde hay un teléfono que yo? Mira, allí y tal. Me llevaron a un despacho y llamé por teléfono. Y entonces digo, oye, que estoy aquí, que está en la reunión esto del Ministerio de Exteriores con los americanos. Ah, sí, espera un momentito. Y entonces esperé un momentito, y entonces cuando termina el momentito, me saluda Fermín Pocos, presentador entonces y director de Hora 25 de la cadena SER en directo, y me saca al aire directamente. Y claro, yo me quedé un poco en shock, pero no podía quedarme en shock mucho más de medio segundo, porque tenía que hablar. Y entonces pues nada, me puse a leer las notas que había tomado, y por suerte no balbuceé demasiado, y nada, y fue mi primera experiencia en directo, en este caso en la radio, sin tenerlo preparado, que seguramente fue lo que mejor me pasó, porque si me hubieran dicho que tenía que entrar en directo, seguramente no hubiera sido capaz, y como no quedaba otra que salir al paso del problema, pues sales al paso del problema, ¿no? Y bueno, salió medianamente bien, así que a partir de entonces me empezaron a mandar cosas un poquito más importantes. Sí, porque bueno, digamos que como salí del paso más o menos bien, pensaron que me podían empezar a encargar cosas que fueran un poquito más importantes que las que me habían encargado previamente. Así que a partir de ahí, bueno, pues fui progresando, despacito, pero fui progresando. Pues, ¿Y qué tal la palabra ciudadano? ¿Tienes algún problema con la palabra ciudadano? Sí, que me sale mal. Sí. Y entonces el telediario... Las T están juntas y las D están juntas, se me acaban... Entonces el telediario la evitas. Bueno, digamos que he ido prosperando en esto, Sí, he ido mejorando mi forma. Tuve que prosperar inevitablemente cuando de repente apareció un partido que se llamaba así, y entonces había que decir su nombre, no podía evitar decir su nombre de vez en cuando, claro. Si no te refieres a alguien o a una entidad como este partido que se llama así, puedes buscar otra fórmula alternativa para hablar de lo mismo, pero claro, no puedo decir el PSOE, el PP y ese partido, y tienes que nombrarlo, de manera que tuve que practicar un poco para que no se me atascara como se me atasca habitualmente. Sí. Bueno, no eres mucho de redes sociales, solo sigues a una persona,
me da gracia porque tiene muchísimos seguidores, sigue a una persona, que es tu pareja, Ángeles Blanco, con quien tienes un hijo. Casualidades del destino, ella también es escritora y presentadora de informativos, pero en la competencia, en Telecinco. Al mediodía, ¿no? El fin de semana. Ella está los fines de semana, sí. Pero bueno, nos conocimos cuando yo trabajaba en Telecinco. Sí, pero es muy curioso, ¿no? Es decir, tú entre semana, ella fin de semana. Bueno, algunos días hemos coincidido al mismo tiempo haciendo el informativo de la noche, por ejemplo. Sí, algunas veces, porque ella, ahora ya no tanto, pero ha habido una época en que sustituía a Pedro Piqueras cuando él no hacía el informativo, y esos días hemos coincidido haciendo ella en un sitio y yo en el otro, presentando las noticias. Si veis noticias, os decís, mira, ¿y esto no va a salir o no? ¿O hay un pacto profesional, es decir, tu trabajo y yo mi trabajo? Digamos que bromeamos y no nos contamos nada, como es normal. ¿En serio? ¿Me decía broma? No, en serio, sí, luego nos reímos y bueno, hubo una época en que cuando coincidíamos en el informativo me ganaba ella siempre y ahora hay otra época en la que gano yo habitualmente, por lo cual me gusta más esta época que la anterior. Bueno, eres líder de audiencia. Ahora sí. Sí, acabo de leer hoy, además. Sí, esto va por racha. Esta racha es buena. Esta racha es buena, sí. Estamos muy contentos con que sea así. Pero es verdad que yo ya llevo tiempo trabajando en la televisión y bueno, tienes épocas buenas y malas. Me acuerdo cuando estaba en la cadena SER, en esto que contaba antes de aquella negociación y tal, en aquella época coincidí durante un año trabajando con Iñaki Gabilondo, que ya para aquella época ya era era una gran personalidad de la radio en España y de la televisión. Y entonces, no sé, un día que estábamos allí hablando de no sé qué cosas, me dijo, mira, yo era muy jovencito, y me dice, tú no te preocupes, dice, en esta profesión, dice, hay momentos en los que te va muy bien y momentos en los que te va muy mal. Y nunca sabes por qué lo uno y por qué lo otro. Y es verdad que con el paso de los años pues he podido saber que efectivamente es así, porque es verdad que una parte de las cosas que consigues, por ejemplo en términos de audiencia, que al final es lo más importante para las empresas privadas especialmente, porque vivimos de eso, una parte tiene que ver lógicamente con el trabajo que tú haces o que hace el equipo con el que trabajas, ¿no? Pero hay varias partes más que no dependen de lo que tú puedes hacer, y entonces dependen de cosas que no están en tu mano, como por ejemplo el programa que vaya adelante de tu informativo, que suele ser determinante, y entonces si el programa que va delante de tu rival tiene mucha audiencia, no le vas a ganar nunca, aunque hagas un informativo mucho mejor que el que hace él, que luego eso es opinable. Te parecerá a ti mejor, pero a lo mejor a los espectadores no les parece mejor el tuyo, sino que el otro, ¿no? Pero por ejemplo, yo no puedo intervenir en qué programa va delante de mi informativo y mucho menos en qué programa va delante del informativo de mi competencia, y eso es determinante para las audiencias que tienes, ¿no? Y luego, bueno, ya digo, más allá está lógicamente el porcentaje que sí depende del trabajo estricto que haces tú, que puede ser un porcentaje mayor o menor, pero que a veces funciona para bien y otras veces funciona para mal. Ahora está funcionando para bien y entonces estamos muy contentos y deseando, tocando madera, cruzando los dedos, haciendo todas las cosas necesarias para que dure bastante. Una pregunta. ¿Tú empezaste como periodista deportivo? Échame menos. Quiero decir que no tiene que ver dar noticias. ¿Te gustaría, a ver, en un mundo hipotético, igual cuando vas quemando etapas, me voy a volver a periodista deportivo, ¿te gustaría? ¿O es una fase y ya está? Tengo que decir, como aquí estamos en privado, que yo sé más de deportes que de ninguna otra cosa. Y me encantan los deportes y los sigo como aficionado muchísimo. Pero nunca quise ser periodista deportivo. Sin embargo, efectivamente, durante un tiempo lo fui. Y lo fui por circunstancias que no tienen que ver con mi decisión periodística, sino más bien con decisiones laborales. Cuando yo estaba en la cadena SER, en aquella época de la que hemos hablado antes, yo estaba como becario y lo más que conseguí fue un primer contrato en prácticas. Un contrato pequeñito, bueno, como todos hemos empezado en nuestro trabajo, pues primero una beca, luego un contrato en prácticas. Y aspiraba lógicamente a tener mi primer contrato profesional como periodista, pero eso no acababa de llegar. Y de repente, un día me llamó un compañero, un antiguo compañero de la radio, que ya en ese momento trabajaba en Televisión Española, anunciándome que iba a haber unas pruebas en Televisión Española porque tenían que contratar a 4 periodistas deportivos. Y entonces, como él sabía que a mí me gusta mucho el deporte y que estaba muy atento a las cosas del deporte y tal, pues por si me interesaba. Y entonces así, lo primero que pensé cuando me llamó fue no, pero sin decirlo, no se lo dije, lo pensé.
Pero lo reflexioné un poquito y llegué a la conclusión de que en algún momento tenía que tener un contrato ya profesional. Y entonces decidí, digo, bueno, voy a presentarme y a ver qué pasa. Y luego ya, si por lo que sea me dicen que sí, que me cogen, entonces ya decidiré si me dejo coger o no. Y entonces, bueno, fui y bueno, tuve suerte y estuve entre los 4 que eligieron. Y ahí sí ya me sentía a pensar conmigo mismo y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces sí, decidí dar el paso. Un paso arriesgado porque el problema que puede haber, la información deportiva es una cosa muy específica. Y cabe la posibilidad, el riesgo, de que te encasilles ahí y luego no puedas salir. Y bueno, yo asumí ese riesgo y dije, bueno, voy a hacerlo, si al final me encasillo y no puedo salir de aquí, pues intentaré prosperar por esa vía, pero si tengo la oportunidad en algún momento de salir de ahí para hacer otra cosa que no sea información deportiva, pues intentaré aprovecharla. Y esa ocasión surgió a los 2 años de estar haciendo información deportiva en Televisión Española. Y la aproveché y salí. Fue para dar algún paso atrás, porque pasé de una cadena nacional, que era Televisión Española, a una cadena regional, Telemadrid, que estaba empezando. De hecho, cuando me marché ni siquiera había empezado las emisiones, ¿no? Era un riesgo grande, pero asumí también el riesgo ahí, ¿no? Pero tengo que decir que, visto con la perspectiva del tiempo, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue hacer información deportiva, esos 2 años, por lo que aprendí. Primero porque pasé de trabajar de la radio a la televisión. Yo nunca me había planteado trabajar en la televisión, yo quería trabajar en la radio. Pero de repente se abrió esta posibilidad de trabajar en televisión y descubrí un mundo que no conocía y que me pareció fantástico. Y me tomé muy en serio aprender mucho de televisión. ¿Qué deporte? Hacía muchas cosas, sí. Cubrí mucho fútbol, pero por ejemplo aprendí por ejemplo yo no he esquiado en mi vida. Y me tiré un año entero contando la Copa del Mundo de esquí alpino. Y lo tuve que aprender, no solo no había esquiado, sino que es que no sabía ni quiénes eran los buenos ni los malos en las competiciones de esquí. ¿Pero qué decías, el estilo? Y me lo aprendí, no, pero aprendí bastante, sí, me puse, ¿no? Y estuve un año haciendo eso, por eso pude ir también a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Canadá, en la ciudad de Calgary, esto debe ser el año 88, si no recuerdo mal, y que fue una experiencia muy grande. Fui allí porque ya había aprendido un poco de esquí, no a esquiar, sino a contarlo, pero también gracias a que era de los pocos que hablaba un poquito de inglés en la redacción de deportes, que volvemos otra vez a lo importante que fue haber estado en Estados Unidos previamente, ¿no? Y eso me abrió muchas puertas, gracias a que, bueno, ¿quién habla aquí inglés? Y de los 20 que había, a lo mejor había 3 o 4 que lo chapurreábamos y ya con eso era suficiente. Así que eso me ayudó bastante. Y aprendí mucho en deportes para cosas que luego me sirvieron después, para el resto. Por ejemplo, deportes te obliga a hacer mucha calle, mucho periodismo de calle. Y eso es muy importante para un periodista joven, fundamental. Te obliga, por ejemplo, a aprender cosas que no sabes, porque claro, cubres fútbol, que de eso sabe casi todo el mundo, pero cubres esquí, de lo que no sabe casi nadie, o cubres, yo qué sé, deportes más minoritarios, y tienes que aprender a hacer noticias interesantes sobre cosas que en principio no le interesan a nadie, y tienes que aprender las técnicas para conseguir que la gente se interese sobre ese tipo de cosas. Aprendí, por ejemplo, a retransmitir en directo, y perder los nervios en algo así, porque en aquellos Juegos Olímpicos me tocó hacer varias retransmisiones de horas en directo, y aprendes muchísimo de equivocarte y de acertar, de las dos cosas. Te equivocas, aciertas y vas aprendiendo. Y eso me permitió luego hacer muchas cosas en otros ámbitos que no fueran el periodismo deportivo. Así que, por eso digo que aunque fue una decisión al principio difícil de tomar, la de, bueno, lo mismo me encasillo y tal, sin embargo, visto con la perspectiva del tiempo, ha sido muy importante para mí porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí mucho de televisión, y aprendí mucho de otras cosas que me sirvieron, como esto, por ejemplo, de hacer retransmisiones en directo, sin textos, simplemente que tienes que estar improvisando durante horas. ¿Crees que tu responsabilidad como periodista, yo te pregunto, es que la gente esté bien informada y que tenga elementos de juicio para tomar sus decisiones? Quiero decir, con esto, hoy en día nos bombardean noticias por todos los lados y en nuestros tiempos, yo también no teníamos internet, ahora tienes noticias continuamente,
tu papel como periodista, ¿crees que es ese? En cierta medida, a ver, no te estoy poniendo que sea mi responsabilidad, pero bueno, por lo menos que puedan tomar decisiones. Sí, tenemos que partir de un fundamento que es muy importante, y es la suerte que tenemos de vivir en un país de los pocos que hay en el mundo, que son un puñado, que viven en una sociedad democrática. Sí. El mundo está lleno de dictaduras. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un ámbito dentro del mundo, en la Europa occidental, en países como Estados Unidos o Canadá, que tenemos la suerte de poder pensar libremente, de poder informarnos libremente allá donde nos apetezca informarnos, de poder hablar con libertad, de poder acertar o equivocarnos libremente, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. A partir de ahí, cada ciudadano tiene el derecho y también en cierta medida la responsabilidad de informarse de la mejor manera posible en función de sus criterios libres, Y tenemos la posibilidad en nuestros países democráticos de disponer de muchos medios de comunicación con diferentes líneas informativas, y eso nos permite informarnos. Es muy raro que alguien no encuentre un medio de comunicación que se adapte más o menos a sus criterios, y eso está muy bien. Más allá de que, desde mi punto de vista, lo mejor de todo es informarse a través de varios medios que tengan diferentes líneas informativas, porque eso te permite también ver las cosas de diferentes ángulos, más allá de que tú tengas tu propio criterio, ¿no? Y luego, por supuesto, decidir lo que te apetezca, como no puede ser de otra manera. Decidir lo que quieras decidir, pensar lo que quieras pensar y, por supuesto, votar lo que quieras votar, cuando llegue el momento de hacerlo, que por suerte podemos hacerlo. Pero sí, yo creo que eso está muy bien, que dispongamos de varios medios diferentes, de muchos medios en realidad. Es decir, que ahora entre internet, la prensa escrita, las radios, las televisiones, las redes sociales, tenemos acceso a cualquier punto de vista sobre casi cualquier cosa. Y luego cada cual pues está en su derecho y es su responsabilidad de fijar su propio punto de vista sobre cualquier circunstancia que se esté dando, que esté de actualidad y que nos pueda interesar. Claro, pero tú eres periodista, pero también eres usuario de la información. Claro. Entonces, quizá por eso, por ejemplo, me estoy acordando, en uno de los telediarios tú dijiste que había que dar los datos reales, según la OMS, de las... ¿no? Pero bueno, de los muertos por COVID. Y me acuerdo que eso fuiste el primer, o sea, es que fue así, ¿no? O sea, fue revolucionario. Nuestros problemas nos creó este empeño. Sí, es que me acuerdo de eso, porque además, es que erais los únicos. Bueno. ¿Y eso lo hiciste como periodista o como usuario? Bueno, al final ahí es muy difícil diferenciar al ciudadano, mira, me ha salido la palabra, al ciudadano del informador, ¿no? Sí. Porque en buena medida nosotros lo que intentamos en aquel momento, en aquella circunstancia concreta, era satisfacer una necesidad que nosotros creíamos que teníamos todos los ciudadanos, que era saber lo más parecido a la verdad que se pudiera saber sobre lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Entonces, bueno, si queréis puedo contar la historia, que por favor, fraguó aquello. Esto, bueno, para recordar las fechas, la cosa cronológica, si recuerdan bien, os recordáis, si queréis, nosotros tenemos, el 14 de marzo, si no me equivoco, del año 2020 fue el día en el que empezó el confinamiento. Yo creo que la proclamación oficial de la pandemia fue en torno a ese día también, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hay que recordar también las circunstancias difíciles del momento. No había mascarillas, por supuesto no había test para saber quién tenía o no tenía la enfermedad, digamos, oficialmente, había escasez de material sanitario, faltaba de todo. No se sabía todavía muy bien cómo frenar la enfermedad, los científicos estaban todavía investigando de dónde venía, cómo prevenirla, cómo evitarla, cómo escapar de ella, en fin. Eran momentos muy difíciles, muy distintos a los de ahora. Bueno, llegados al mes de abril, había una contabilidad de personas que fallecían por COVID oficial, una contabilidad oficial. Pasaban las semanas y había. Nos surgió la primera duda sobre la veracidad de esos datos cuando empezó a haber algunas instituciones públicas y oficiales que sugerían que había más personas fallecidas que las que figuraban en la contabilidad oficial. Y eso ocurría, por ejemplo, en el caso del INE, del Instituto Nacional de Estadística,
el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, así que no es del enemigo, es del propio Ministerio de Sanidad, y otra institución importante que es la que agrupa a las funerarias de toda España, que eso llevan una contabilidad exhaustiva de las personas que fallecen cada año, y ya no solo cada año, sino prácticamente mes a mes. Entonces no coincidía muy bien la cosa. Era comprensible porque las circunstancias eran muy difíciles y no era nada extraño que pudiera haber varias contabilidades en una cosa que estaba en marcha y que nos estaba atropellando en aquel momento, así que hasta ahí se puede entender. Claro, nosotros entonces empezamos a hacer preguntas y un día el compañero o la compañera, no recuerdo quién fue en ese caso, que acudió a la rueda de prensa que daba Fernando Simón todos los días en aquella época, pues, todos los días había una rueda de prensa, le pedimos que le preguntara cuáles eran los criterios que se seguían por parte de las autoridades españolas para contabilizar a una persona que había fallecido como fallecida por COVID y no por otro motivo. Y entonces se nos dijo, por supuesto, estamos en una rueda de prensa con las cámaras de televisión, así que no era ninguna pregunta secreta por teléfono ni nada. Y nos dijo, se está siguiendo el criterio que marca la Organización Mundial de la Salud. Y entonces lo que hicimos nosotros con esa respuesta fue ir a la Organización Mundial de la Salud. Y él explicó en aquella rueda de prensa que el criterio de la Organización Mundial de la Salud era contabilizar como persona fallecida por COVID aquella persona que hubiera fallecido con un test positivo por COVID. Que ya en finales de abril o primeros de mayo ya empezaba a haber test. Pocos, pero ya empezaba a haber test. Y entonces nosotros fuimos a la OMS y preguntamos cuál es el criterio de la OMS para contabilizar como persona fallecida por COVID a una persona que ha fallecido hoy. Y entonces nos dijeron, eso está en el documento diario de la página web de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se hace la contabilidad mundial de enfermos y fallecidos por COVID. Y entonces nosotros fuimos un documento público en internet, que cualquiera que quisiera entrar podía entrar. El caso es que nadie lo hacía, nosotros lo hicimos aquel día, y entonces entramos y buscamos. Y efectivamente, al final del papel diario, que se venía publicando ya desde hacía varias semanas, invariablemente todos los días de esas semanas aparecía abajo cuál era el criterio de la OMS. Y el criterio de la OMS no era que se contabilizara como persona fallecida por COVID a quien tuviera un test positivo, sino a quien tuviera un test positivo y a toda persona que sin un test positivo hubiera muerto con los síntomas propios del COVID, que en aquella época eran la mayoría de los que fallecían, porque a muy pocas personas en aquel momento se les hacía un test. Ahora todos tenemos el test en el armarito de casa, que si un día tenemos un resfriado, cogemos el test, nos lo hacemos ahí en casa y lo vemos, pero en aquella época no había ni en los hospitales. Entonces, claro, eso obviamente estaba limitando la contabilización de las verdaderas víctimas que se estaban produciendo en aquel momento en España por COVID. ¿Qué hicimos? Pues entonces empezamos a ir mucho más seriamente a buscar fuentes alternativas que estuvieran realizando esa contabilización. Y acudimos a las funerarias, acudimos al INE y acudimos al Instituto Carlos III. Y los datos eran muy superiores a los datos que se estaban dando por parte del Ministerio de Sanidad en aquel momento. Y lo que hicimos a partir de aquel día fue poner los dos datos. El Ministerio de Sanidad dice que son estos, mientras que el resto de estas fuentes, que son el Instituto Carlos III, el INE y las funerarias, ofrecen estos otros datos. Y es verdad que durante meses, hasta el verano, estuvimos un poco solos en esto, lo cual no era fácil de llevar, yo me acuerdo, una de mis películas favoritas, seguramente algunos de ustedes la habrán visto, es Todos los hombres del presidente, que es la historia del caso Watergate, que es una película ya muy antigua, de los años 70, pero yo siempre digo, yo a todos los estudiantes de periodismo, cuando voy a las universidades a dar charlas, les digo, bueno, si queréis aprender periodismo, aparte de la universidad, ved esa película 20 veces, y cuando ya la hayáis visto 20 veces ya sabéis de qué va esto. Entonces, hay una parte de la película en la que
en realidad pasa algo parecido, ¿no? En el que claro, los datos oficiales no se corresponden con los datos reales y hay que buscar cuáles son los datos reales, ¿no? Y bueno, ahí estábamos solos, en un episodio de la película, en una escena de la película, hay una reunión del director con los jefes de las secciones y tal, en medio del caso Watergate, cuando solamente el Washington Post, que era el diario era el único que publicaba cosas del caso Watergate. Entonces, uno de los periodistas le dice: ¿realmente tenemos que seguir con esto si nadie más está publicando nada? A nadie le importa. Estamos nosotros aquí dándole caña con este tema del Watergate, nadie nos sigue, no hay otros medios que estén publicando nada, estamos solos. Si estamos solos, por algo será. A lo mejor es que esto no interesa, o a lo mejor es que estamos contando una mentira, ¿no? Y entonces nosotros también nos veíamos muy solos en esto, porque de repente todos los días dábamos esto, intentábamos comparar los datos y sentíamos por un lado que estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como periodistas de intentar acercarnos lo más posible a la verdad de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, como no lo hacía nadie más, pensábamos, bueno, a lo mejor estamos equivocados, estamos haciendo el tonto como aquí. Bueno, el caso es que insistimos un poco. Y llegó un día en que yo me sentí muy reivindicado, porque desde determinadas esferas se nos estaba criticando mucho, incluso acusando de lanzar bulos todas las noches sobre la cifra de personas que habían fallecido, al dar siempre un dato superior al que daba el Ministerio de Sanidad. Se le llegó a acusar de ser unos propagadores de bulos. Y un día, finales del mes de julio de 2020, que yo creo que era el último día antes de irme de vacaciones, dimos los datos, la cifra que daba el gobierno, no me acuerdo cuál era, tanto, la cifra que realmente es esta otra, lo pusimos en la pantalla, y eran 45.000 no sé cuántos. Y al día siguiente, que yo ya justo me iba de vacaciones, El País abrió su periódico, la primera página del periódico, con el número de muertos por COVID, 45.000 no sé cuántos. De hecho, ellos daban una cifra incluso superior a la que habíamos dado nosotros la noche anterior. Habían hecho su propia contabilización también, pero habían tardado 3 o 4 meses en hacerla. Nosotros la veníamos haciendo todos esos meses, como hormiguitas todos los días, ¿no? Pero el hecho de que ya apareciera un medio que no es precisamente un medio que sea considerado contrario al gobierno, dando esa cifra, una cifra como la nuestra, incluso un poco superior, pues me sentí muy reivindicado de haber estado durante varios meses en solitario, toda la redacción nuestra de Antena 3, peleando por contabilizar todos los días, hacer una cosa seria de esto que no era fácil de hacer en aquel momento. Y bueno, pues nos reivindiqué. Y ciertamente hoy, visto con la perspectiva del tiempo, los datos que nosotros estábamos dando entonces eran los reales. Bueno, para ser más exactos, eran lo más parecido que había a la realidad, porque la realidad exacta va a ser imposible de saber. Es decir, el número exacto de personas que morían por COVID no lo sabremos nunca, pero desde luego los datos que nosotros dábamos eran muy parecidos a la realidad comparados con los datos oficiales que se estaban dando. Yo me acuerdo, además personalmente, es que veíamos un programa por eso. Porque era el único, no, pero yo creo que también la audiencia lo recompensó. Sí, en realidad, el momento en el que se empieza a producir un mayor seguimiento de nuestro informativo coincide más o menos con ese momento de la pandemia, porque bueno, es evidente que ante una noticia que nos impacta a todos, porque claro, es una cosa que no es una... Nosotros estamos acostumbrados, tanto como periodistas como usuarios, a ver o leer noticias que o nos afectan muy poquito o directamente no nos afectan en absoluto, simplemente es una cosa que le pasa a otros. Pero aquí estábamos hablando de una cosa que nos pasaba a todos, todos estábamos en riesgo, el que más y el que menos se había contagiado o estaba a punto de contagiarse, el que más o el que menos tenía un familiar que había enfermado, incluso que había muerto, de manera que era una cosa que nos afectaba a todos de una manera muy muy personal, ¿no? A nosotros, a nuestras familias, a nuestros mayores sobre todo, que estábamos en aquel momento muy especialmente preocupados por ellos, ¿no? Y lógicamente eso atraía un interés informativo enorme que claro, multiplicó el número de personas que veían la televisión, que escuchaban la radio, que leían los periódicos, lógicamente buscando información para saber lo que estaba pasando y para saber a qué atenerse, porque a todos nos afectaba esta noticia, ¿no? De manera que eso hizo que ciertamente nuestro informativo adquiriera un mayor predominio, mucha gente nos vino a ver que no nos había visto antes y empezó a vernos entonces, y desde entonces mucha gente pues se ha quedado después a vernos también, y son todos muy bienvenidos, desde luego.
Pero sí, quizá aquel fue un momento clave en el que se produce un cambio y a partir de ahí pues sí empezamos a tener mayor. ¿Te sentiste un poco como Robert Redford y Hoffman? No, salvando las distancias no, pero sí es verdad que para los periodistas... ¿Pero sentiste que estabas viviendo algo importante o no? Sí, pero no solo yo, así que yo creo que todos los compañeros... pero yo creo que todos los periodistas nos sentíamos... En aquel momento, sentíamos que nuestra profesión era especialmente necesaria en ese momento. No yo, ni el de al lado, ni mi compañero de allí, ni el de la compañía con la que competimos, no, todos. Así que ciertamente, nuestro trabajo era incomparablemente menos importante que el de los sanitarios en aquel momento. Pero, salvando esa distancia, nuestro trabajo era importante en ese momento concreto, porque había una necesidad de saber cosas. Y teníamos que aportar a nuestros conciudadanos información, toda la que pudiéramos tener, que fuera útil para que todos nos cuidáramos en aquel momento. Y creo que fue muy importante la labor de los medios en general para convencernos de que quizá, aunque fuera muy duro, era conveniente confinarse durante un tiempo, para decirle a la gente a través de los expertos, porque entrevistábamos a médicos todos los días, pues qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo tienes que proteger a los mayores, cómo tienes que proteger a los niños, qué conviene hacer, qué conviene no hacer, qué se puede comer, qué no se puede comer. Es decir, que había, hasta en eso estábamos en duda, ¿no? Sí, yo qué sé, entonces no sabíamos nada y teníamos que aprender, y la labor de los medios era precisamente transmitir aquello que se sabía de la manera más rápida posible y más eficiente para que todos nos saliéramos beneficiados. Bueno, ahora vamos a hablar como escritor. Venga. Bueno, eso es una palabra que me viene demasiado grande. No, mira, Stephen King dice que es escritor la primera persona que recibe un dinero por su libro. Y si Stephen King lo dice, nosotros estamos de acuerdo. Bueno, pues a ver si recibo mi primer dinero. Claro, tú no te dedicas, ya sabemos, en exclusiva a ser escritor. ¿Cuándo escribes? Porque, claro, si pues mira, el fin de semana tiras a libro, ¿no? Escribo poco y cuando puedo. Por eso tardé tanto en escribir Operación Kazán. Me llevó 3 años. Si yo me dedicara solo a escribir, ¿sí? Operación Kazán seguramente lo hubiera podido escribir en un año. Probablemente, porque una vez que tienes la idea clara en la cabeza, ya es cuestión de ser disciplinado y decir, bueno, pues todos los días voy a escribir de tal hora a tal hora y ponerte a ello. Yo no puedo hacer eso porque no tengo tiempo. Entonces, además se cruzó por el medio de la pandemia. Cuando yo empecé a escribir Operación Kazán sin ni siquiera tener la idea de publicarlo, al terminar de escribir mi libro anterior, El rastro de los rusos muertos, que es un ensayo, no es una novela, es un ensayo que, digamos, es más propio de mi naturaleza periodística. Lo de la novela ya ha sido una temeridad por mi parte, que me puse a escribir y a ver qué salía. Entonces ya digo, me puse a escribir casi como un entretenimiento. Lo que me ha pasado, por ejemplo, yo he escrito 2 libros antes que Operación Kazán y después de escribir el segundo ya había cogido tal hábito de escribir que cuando terminé de escribir El rastro de los rusos muertos me encontraba como vacío. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago, no? Ya se acabó esto, ¿no? Y entonces, pues, un día me puse a escribir, tenía una idea que me daba vueltas a la cabeza y me puse sobre esa idea. Pero claro, luego llegó la pandemia cuando tenía el libro ni siquiera a medio hacer, no había llegado ni a la mitad. Y se quedó paralizado porque con la pandemia no solo tenía que hacer el informativo, sino que, sobre todo en la época del confinamiento, se dejó de emitir El Hormiguero, que ocupa prácticamente 2 horas de programación, 1 hora y media, 2 horas, y tuvimos que cubrirla nosotros en directo, de manera que teníamos que hacer prácticamente 3 horas de programación todas las noches, además casi improvisadas, porque bueno, era todo sobre la marcha, ¿no? Y entonces, claro,
tenía que estar todo el día dándole vueltas a ver qué vamos a contar, a quién vamos a invitar, a quién vamos a entrevistar, qué vamos a hacer con esto, dónde vamos a mandar a los compañeros para que cuenten las cosas en directos de no sé dónde, y era imposible ya. Y bueno, luego además pues en el confinamiento, como todas las familias saben, pues teníamos a los niños en casa, tenían que estudiar por internet el que podía, y había muchas cosas que hacer que no facilitaban ponerse a eso, aparte de la preocupación que tampoco te deja concentrarte demasiado, ¿no? Y ahí se quedó paralizado cuando llegó el confinamiento. No retomé el libro hasta septiembre, después del verano del año 20, y ahí sí empecé a retomar un poquito más y ya seguí. Pero yo voy robando horas para escribir, voy robando horas. Yo trabajo, desde luego, todas las tardes, con lo cual las tardes es imposible, y por las mañanas hay mañanas y mañanas, mañanas que tengo más tiempo y mañanas que tengo menos tiempo. Si consigo una mañana 3 horas seguidas es un lujo, porque puedo enlazar 3 horas seguidas de escribir, de pensar, de buscar documentación y tal. Me da mucha rabia porque luego cuando llega la tercera hora y se acaba, a lo mejor has cogido el hilo, bueno, y tienes que parar, ¿no? Y eso es una faena, pero bueno, así. Es que tienes que dedicar a ser escritor, en exclusiva. No, ya me gustaría. Quitándote esto hay que vivir algo. Bueno, de todos los años, me cuentas. Bueno, mal no te fue porque ha sido premio Primavera de novela. Sorprendentemente. Está muy bien. Y bueno, Operación Kazán, vamos a hablar un poco de ella. Kazán, además, no me da el nombre, que es una ciudad rusa que durante la Segunda Guerra Mundial se fueron allá, ¿no? Sí. Se fueron allá mientras el ejército se acercaba a Moscú, el ejército alemán. Entonces, allí sí que se desarrolla un episodio que es la formación de un espía que después es enviado a Estados Unidos. No puede más. Uy, perdón. No puede ser más. Bueno, un niño. Ya estamos perdidos. Ya, no digo más. No, que no. Solo es eso. La idea básica es una trama de espías. Como hemos dicho, al estilo Craig Forsyth, que nos gusta mucho a los dos. Y es verdad que surge después del ensayo Tras la pista en los 2000, ¿no? Creo que el resto, perdón, eso era Tras la pista, es el resto, sí. Yo me lo invento. Y además yo creo que ese también surge de un anterior libro que es Donald Trump. Sí. O sea, empiezas uno, luego otro, y te tira luego ya veremos de este a otro. Sí, ya veremos. Sí, yo alguna vez he contado que Operación Kazán es la tercera parte de una trilogía imperfecta. Imperfecta, bueno, normalmente una trilogía suele ser una suma de 3 novelas que tienen un hilo conductor, aunque sean novelas diferentes, pero tienen un mismo hilo conductor. Pero claro, Operación Kazán es una novela y los 2 libros anteriores son ensayos, con lo cual por eso digo es una trilogía imperfecta, aunque tienen un hilo conductor las 3. El primer libro fue Trump y la caída del Imperio Clinton, que es un ensayo sobre cómo Donald Trump consiguió ganar las elecciones en Estados Unidos en el año 2016. Y ahora también de los Clinton como grandes derrotados de aquel episodio que nadie pensaba que iba a ocurrir y se produjo. Y uno de los elementos que hubo en aquella campaña electoral fue la injerencia rusa en aquel año en Estados Unidos. Y después de escribir la historia de Donald Trump, seguí muy atento a las investigaciones que se habían abierto en Estados Unidos, tanto en el Congreso como el FBI, la CIA y también varios periódicos, el New York Times, el Washington Post, abrieron investigaciones sobre cómo había sido la injerencia rusa en aquella campaña electoral. Y yo seguí muy atento a aquellas investigaciones y fruto de ese asunto es de lo que surge El rastro de los rusos muertos. Que es precisamente una historia que empieza con la injerencia rusa en las elecciones, pero va mucho más allá. Habla de la Rusia de Putin. Seguramente el lector de El rastro de los rusos muertos en el año 19, que es cuando se publicó, no se habrá extrañado de lo que ha pasado desde el 24 de febrero para acá en Ucrania. Y a raíz de eso es cuando surge la idea de hacer esta novela, Operación Kazán, de escribirla. Y bueno, ahí lo que pasa es que ya se complica todo, porque bueno, es una novela en la que yo intento hacer una novela que vaya en las 2 direcciones que a mí me gusta en la literatura. Por un lado, las novelas de espías, que he leído muchas desde muy jovencito, especialmente a Frederick Forsyth, del que estaba hablando Maribel hace un momento, que también a Le Carré y tal, pero muy especialmente a Forsyth. Por un lado eso, y por otro la novela histórica, que siempre me ha gustado mucho.
Y bueno, en Operación Kazán hay un poco de las dos cosas, porque la historia de Operación Kazán se desarrolla desde la Revolución Rusa. Estamos hablando, bueno, el niño de que hablabas antes nace en 1922, estamos justo a los poquitos años, fue en el 17 cuando se produce la Revolución Rusa, pues a partir de ahí, y recorre todos los acontecimientos históricos desde entonces hasta nuestros días. Y luego hay un poquito de política ficción, porque la novela trasciende de nuestros días y acaba en 2025, con lo cual vamos un poquito más allá de nuestros días. Pero todos los acontecimientos históricos que se narran en Operación Kazán desde 1922 hasta nuestros días son acontecimientos históricos reales. Los personajes, hay algunos personajes que son reales con su propio nombre y que son personajes históricos, que aquí lógicamente tienen su papel en la ficción, y luego hay personajes ficticios, sin más. Y esos personajes ficticios y también los personajes reales viven la trama de Operación Kazán dentro de acontecimientos históricos que son todos reales. Todos los datos históricos que se ofrecen que están en Operación Kazán son acontecimientos históricos reales, con lugares reales, fechas reales, episodios que se producen que son reales, en la Segunda Guerra Mundial, luego en la Guerra Fría, en la caída del muro de Berlín, en fin, todos son acontecimientos reales y todos los datos que se ofrecen son datos históricos, para aquellos que sean aficionados a la historia o a un episodio concreto. Algunos, bueno, los van a conocer sin más porque ya estarán familiarizados con ellos, y algunos quizá encuentren algún episodio que no conocían y que les apetezca luego pues, ampliar su conocimiento sobre ese acontecimiento concreto buscando en la bibliografía que existe sobre ello, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un disfrute escribir Operación Kazán porque he aprendido, he podido explayarme en contar cosas que conocía y luego explayarme en contar cosas que he aprendido escribiendo Operación Kazán, porque me he tenido que documentar sobre episodios históricos que en algunos casos, ya digo, conocía, pero algunos detalles que no conocía y algunos episodios que, bueno, me habían pasado inadvertidos y que los he conocido gracias a la investigación que he realizado para escribir la novela, con lo cual al final aprende uno más de lo que escribe que de lo que lee muchas veces. Bueno, y además te estoy escuchando y pienso, claro, tú como periodista utilizas la novela, pero es que es una maravilla escribir una novela siendo periodista, porque utilizas datos históricos, sí, pero lo que no puedes novelarlo, o lo que imaginas que ha podido ocurrir, o lo que sabes que ha ocurrido, pero tienes indicios y no pruebas, lo puedes poner, porque, señores, es una novela. Sí, claro, sí, es muy interesante haber escrito ensayo y novela, claro. Porque en un ensayo de tipo periodístico, como son los anteriores libros, haces tu trabajo de periodista hasta el máximo, porque normalmente los periodistas de lo que siempre nos quejamos es del poco tiempo o del poco espacio que tenemos para contar algo, porque tenemos que contarlo en un minuto o en 40 palabras, está todo muy rápido, ¿no? Mientras que cuando te pones a escribir un libro, pues puedes escribir todas las páginas que te dé la gana sobre el tema, ¿no? Y pues eso, te puedes explayar ahí. Pero claro, tiene que ser todo datos ciertos y contrastados, porque estás escribiendo un ensayo, no es una novela, entonces no puede haber ficción, tiene que ser todo datos ciertos que has podido contrastar, confirmar en la investigación periodística que hayas hecho. Luego está la novela, en la que aquí se mezclan datos reales, datos ciertos, que tienes que lógicamente reconfirmar que son así, como lo vas a poner en la novela, pero luego está la parte de la ficción en la que literalmente puedes escribir lo que te dé la gana, te lo inventas y escribes lo que te da la gana. En cierto medio, como decía alguno hablando de los novelistas, bueno, los novelistas son un poco Dios, ¿no? Porque puedes poner a los personajes donde quieres, en la situación que quieres, hacen lo que tú quieres que hagan, dicen lo que tú quieres que digan, y bueno, sí, esa parte es interesante por lo que tiene de libertad creativa. También es importante saber que asumes el riesgo de que no seas capaz de hacerlo bien. Porque cuando escribes ensayo periodístico, pues sabes, bueno, te atienes a unos hechos, has descubierto cuáles son, los has reconfirmado y los cuentas, y ya está. En la novela, como tienes que crear unos personajes de la nada, tienes la responsabilidad de que sean personajes pues, potentes, interesantes, que digan cosas bien dichas, que de vez en cuando les surja una frase bonita y no sé qué, y entonces, claro, esta parte es la más complicada porque ya digo, asumes esa responsabilidad de sí, yo puedo crear el personaje que me dé la gana en la circunstancia que yo quiera, pero al mismo tiempo estoy obligado a que sea un personaje interesante, que al lector le llame la atención, que le apetezca saber lo que piensa y lo que dice ese personaje y lo que hace, ¿no? Que empatice con él, o que lo odie. Claro, es decir, que tienes que generar ahí sensaciones en el lector
que para empezar te las tienes que generar a ti mismo, porque antes lo veníamos contando cuando veníamos en el coche, como efectivamente leyendo Operación Kazan hay personajes que al autor se le nota que le caen mejor que otros, ¿no? Y entonces los cuidas más que a los otros que te caen peor y tal, y es, bueno, es una labor divertida, ¿eh? y que puede ser en algún aspecto también interesante para el lector descubrir eso, ¿no? Y bueno, espero que algunos se hayan entretenido leyendo. Una grata sorpresa, quiere decir que es verdad, partiendo del ensayo, de repente que te atrevas, pero ya nos has dejado claro que te gustan los retos, entonces normal que te metieras a la novela y dejaras el ensayo, porque es un reto, ¿verdad? No tiene nada que ver y merece muchísimo la pena. Los invito luego que compréis el libro cuando firme, ¿verdad? Merece mucho la pena. Hay escenas que me resultan muy curiosas. Por ejemplo, hay una escena que se desarrolla semanas posteriores al desembarco de Normandía. Hay escenas que están muy mimadas, aparte del Kremlin, la cafetería de las Naciones Unidas. Es decir, a ver, yo cuando voy como mala espina, con mala leche, ¿no? A ver, venga, vamos a leer a este Vicente Valles, bueno, a ver, novela, buh. ¿Qué se habrá creído este? ¿Qué se habrá creído este? Entonces digo, bueno, por ejemplo, esa escena del desembarco de Normandía, ostras, me sorprendió mucho. Bueno, esa está muy trabajada, tengo que decir. Se nota, se nota. Bueno, yo conozco la historia del desembarco de Normandía más o menos como todo el mundo, claro. De haber leído algunas cosas, ciertamente, o de haber visto películas sobre el desembarco de Normandía, documentales, todos hemos visto alguna película, algún documental o varios sobre esto. Pero en el año, por suerte esto ocurrió antes de la pandemia, si no, no hubiera podido hacerlo, en el año 19, en el verano del 19, y ya estaba metido, no había escrito esa escena, pero la tenía en la cabeza, tenía la intención de hacer una escena que se desarrollara en el desembarco de Normandía, y cogí a la familia y nos fuimos una semana a Normandía. ¿Has visto? Entonces, se nota. Les recomiendo que lo hagan, merece mucho la pena. Si tienen la idea de hacer un viajecito, y viajar a París, y en París alquilar un coche y hacer el recorrido en coche por Normandía, es estupendo. Y eso es lo que hicimos con la familia, y nos marchamos a pasar una semana en Normandía. Nos hicimos un itinerario y cada noche dormíamos en un sitio diferente, y fuimos recorriendo toda la costa de Normandía, aprendiendo muchas cosas. La clave es, aprendí lo grueso del desembarco de Normandía, no, porque eso ya lo conocemos todo, pero aprendes los detalles, y los detalles son fundamentales en historias como estas, ¿no? Detalles pequeños que te permiten saltearlos con la historia grande en la novela, y que yo creo que son aspectos que desde luego al autor le gusta mucho conocer, y yo entiendo que a los lectores también. Sí, hay por ejemplo algún detalle menor, pero que tiene su cosa, que en el ámbito militar, por ejemplo, porque allí Normandía es una sucesión de granjas, una sucesión de granjas, es un sitio precioso, todo lleno de granjas, y las granjas están separadas, las lindes de las granjas están separadas por setos y por zanjas. Y fue terrible en el ámbito militar para los dos ejércitos, los setos y las zanjas de Normandía. Los alemanes no podían huir a la velocidad que requería, porque se iban chocando con los setos y con las zanjas, los tanques y los coches, todos se iban chocando, los soldados, y los aliados no podían avanzar hacia el interior de Francia a la velocidad que querían por culpa de las zanjas y los setos. Y entonces eso es un pequeño detalle. Ahora, por ejemplo, en la guerra de Ucrania se está hablando estos días de algo que ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y estamos en la época inmediatamente anterior al invierno, justo antes de que llegue la nieve, pero es que allí, en aquella zona de Europa, antes de que llegue la nieve, llega el barro de las lluvias. Y el barro impide avanzar a los carros blindados, a los camiones con los soldados, a todos los vehículos militares, que se quedan atascados en el barro. Y entonces eso es determinante para que los generales decidan qué hacen y cuándo lo hacen. Y entonces esto ocurrió en alguna medida en Normandía con los setos y las zanjas de las granjas. Y bueno, en el libro se hace alguna explicación en algún episodio de cómo aquello afectaba al avance de las tropas y al retroceso de las otras, ¿no? Que no podían las unas ni correr hacia adelante ni las otras hacia atrás a la velocidad que querían en aquel momento. Bueno, es un pequeño detalle, pero que esas cositas las aprendí estando allí, y me las contaban los guías a los que fuimos a buscar. Fuimos como turistas nada más, y nos montamos en los autobuses estos que llevan a los turistas para recorrer los sitios,
y los guías estaban contando las cosas y yo iba tomando notas en el móvil y en el papel y tal, y luego ya en casa cuando volví las junté todas y bueno, utilicé algunas de aquellos aprendizajes en el libro. Muy bien, me ha gustado tu explicación. Bueno, en la novela yo hablo personalmente de lo que luego cada uno ya me preguntaréis, pero a mí hay un personaje que ya no hay tiempo, me dices, ¿qué hora es? Le he dicho que me avise a las 7. ¿Las 7:15 ya? 7:15, sí. Madre mía, pues hay que firmar. Hablamos mucho. Joder, pero esto no puede ser, Vicente, muy mal, ¿eh? Hablas mucho. Venga, ahora rápido, vamos. Venga, a ver. Bueno, hago dos preguntas y que vosotros también preguntéis y... Joder, creo que quería preguntarte. Bueno, no pasa nada. Voy a tener que venir otra vez. Vas a tener que venir otra vez, pero si te no va a quedar más remedio. Bueno, hay un malo malísimo, os lo digo, y este es real. Bueno, muy fácil de identificar. Muy fácil de identificar. Hay un malo porque es que es muy acertado el malo. Bueno, si todos ustedes conocen a un malo muy malo en este momento, pues ese es. Además, se lo ha ganado a pulso. Pero es que es muy curioso porque es que te adelantas. ¿Tú qué sentiste, por ejemplo? A ver, ¿qué sentiste? Putin invade Ucrania. Dices, pues es que yo ya lo llevaba diciendo hace mucho tiempo. Bueno, la novela se terminó de escribir antes de que eso ocurriera. De hecho, bueno, la novela yo entregué el texto, yo creo que fue en noviembre del año pasado. La invasión fue en febrero, el 24 de febrero. Lógicamente nadie sabía que se iba a producir la invasión, seguramente salvo Putin, o acaso ni él lo sabía todavía. Pero bueno, en la novela, quien no la haya leído no debe esperar que ahí aparezca la invasión de Ucrania. Pero sí que leyendo Operación Kazán, igual que leyendo El rastro de rusos muertos, uno conoce al personaje que ha invadido Ucrania. Porque sí se le describe con mucho detalle, por sus actos, que es como dice el refrán, por sus actos, bueno, la Biblia era, ¿no? Por sus actos los conoceréis, pues eso, por sus actos le conocemos, ¿no? Y en El rastro de los rusos muertos ya explicaba en un ensayo quién es, cómo actúa, cómo es la Rusia de Putin, y ahí en el libro, en Operación Kazán, en buena medida, en un formato ya novelado, más o menos lo mismo, de manera que, pero sí, lógicamente la novela se escribió, si hubiera terminado de escribir la novela después de la invasión de Ucrania, hubiera incluido alguna escena de la invasión de Ucrania, pero no es el caso. Pero es verdad sí que mucha gente que ha leído la novela, después de ver lo que ha pasado en Ucrania, dice, pues es que parece que está puesto aquí, ¿no? Que lo que faltaba era justo lo siguiente, era la invasión de Ucrania, ¿no? Bueno, podía ser. Putin era un espía. Hay que decir que al final sí, se dedicaba a eso, está en su ámbito. Era de la KGB, entonces... Eso. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Y si no, sigo preguntando. ¿Hay preguntas? No, eso es que he hecho todas. Eso es que lo he hecho bien, entonces. Bueno, pues hago otra pregunta de todas las que tenía y pasamos para firmar porque tenemos que agradecer muchísimo a Vicente que ha venido en avión y ahora acaba y se vuelve en avión. Entonces hay que agradecerle. Voy a hacer otra preguntita, que si puedo... por ejemplo, ¿vive Putin en un mundo que no existe? Quiere decir que estamos hablando que era un espía de la KGB. Es decir, a ver, hemos evolucionado. Pero parece que este hombre no tiene esa mentalidad de la Guerra Fría, que estamos volviendo paradójicamente otra vez a esta Guerra Fría, que parece que la habíamos dejado atrás. Sí, bueno, ha renacido con las con propiedades lógicas del mundo moderno y tecnológico en el que vivimos, ¿no? Pero sí, estamos, grosso modo, en una cosa parecida a la que estábamos en los años 70 o 80, ¿no? Claro. Con las novedades de la época en la que Claro. estamos. Bueno, es que no se puede entender a Vladimir Putin si no se sabe que fue un espía. Un espía del KGB de la Unión Soviética, que estudió para ser espía en los años 70 y fue espía en los años 80, y como él ha dicho públicamente en alguna entrevista, cuando ya era presidente de Rusia, le preguntaron, bueno, ¿usted que ha sido espía? Y entonces Putin no le dejó terminar la pregunta y le respondió, ex-espía no existe. Es decir, alguien que ha sido espía no deja de ser espía nunca. Y él efectivamente tiene la mentalidad de un espía de la Guerra Fría y la mentalidad de alguien que se crió, que estudió, que fue educado
en la visión de una Unión Soviética superpotencia mundial, equiparable a Occidente, a Estados Unidos, y que no aceptó de buen grado la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de esa consideración de superpotencia mundial equiparable a Estados Unidos, y que desde que él fue nombrado presidente de la Unión de Rusia intentó recuperar esa condición de superpotencia, y ahora lo está intentando por este método que es pues, propio de otro siglo, de invadir un país vecino, que es una cosa que no se hace, pero él sí lo ha hecho. Bueno, voy a hacer la última pregunta y afirmar qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué tal eso de retirarte, cuando te retires a un sitio cálido y calentito, por ejemplo, no sé, algo de las islas? Ese es un sueño. Pero yo te veo ahí, seguramente irrealizable, calentito ahí escribiendo, yo te veo. Bueno, está haciendo trampas, Maribel, porque esto se lo he contado en secreto. No, yo ya lo sabía. No, pero yo lo sabía, mira. Ya lo sabías. Mira, ¿qué pone aquí? ¿Qué tal ese deseo? Bueno, sí. Con la edad, bueno, os lo digo a vosotros que vivís aquí en una tierra que hace fresquito en invierno, pero con la edad me he vuelto más deseoso de pasar tiempo en el calor que en el frío. Entonces, sí que cuando terminé de escribir Operación Kazán, pensé para mí, digo, joder, si yo pudiera, me dedicaría a escribir en una casita mirando al mar. Qué típico, Tal cual, sí, en una terracita que mirar al mar todas las mañanas, y me levantaría temprano porque yo soy madrugador, no me gusta dormir mucho rato, más por la mañana, si me levanto temprano, me gusta levantarme temprano. Me levantaría temprano, me pondría a escribir, si pillo el hilo, pues hasta que se acabe el hilo, y si no, pues a la hora de comer a descansar y a disfrutar del mar. Pero no es el caso, o sea que esto es un sueño, creo que irrealizable. Ya veremos. Igual mira, luego se hace serie, luego tal, dos royalties, bueno, tú vas ahí a hacer tus cosas. ¿Quién sabe? Bueno. Tengo una pregunta. Sí, a ver si te animas. Para muchos la espía rusa más famosa era una española, África de la Sera, no sé si sabes. Y se dice que instruyó a Putin. ¿Y te has planteado hacer una novela o meterla en alguna de tus... Bueno, yo voy siempre tomando notas de ideas que o se me ocurren o veo en algún sitio, y voy tomando notas, y muy a menudo pues Operación Kazán ocurrió eso. Algunos de los personajes de Operación Kazán los tenía ya en mi agenda antes de ponerme a escribir, y otros surgieron cuando estaba escribiendo, porque a mí me ha ocurrido que, al menos a mí me pasaba así, no sé cómo otros que se dedican a escribir, yo decir escritores, pero como no lo considero todavía, otros que escriben, les pueda pasar que los libros tienen como vida propia. Si tú tienes una idea y te pones a escribir, pero a partir de que te pones a escribir pasan cosas que no tenías previstas, y empiezas a incluir cosas que te aparecen en la cabeza o que ves en algún sitio, y otras que tenías previstas, de repente pues mira, esto no me cuadra, y lo quitas, ¿no? Y bueno, por eso digo que tienen vida propia según lo vas escribiendo, más allá de que tengas una idea más o menos clara sobre lo que quieres escribir. Y por ejemplo, personajes de ese tipo pues pueden aparecer tranquilamente. Tengo una amiga que precisamente vive en Tenerife, aunque ella no es tinerfeña, que ha publicado ya un libro y va a publicar otro más sobre su padre. Ella es hija de un antiguo espía soviético que al final acabó trabajando para los soviéticos occidentales, y eso le costó la vida, y murió en Rusia, en la época soviética, en los calabozos del KGB. Y ese es otro personaje fantástico. Si buscan en internet, se llamaba, su nombre en clave era Trigon. Si buscan Trigon encontrarán información sobre él, un antiguo espía soviético que estuvo en Colombia. En Colombia es donde conoció a la madre de esta amiga mía, que vive en Tenerife, y es española, ella, y su madre también, así que no. Y bueno, ella publicó un libro pequeñito sobre la historia de su padre, y ahora va a publicar un libro ya más de manera que personajes de estos hay muchos muy interesantes, y seguro que en el supuesto caso de que me ponga a escribir otra vez, quizá alguien pueda aparecer por ahí. Ya te corto. Ya hemos acabado porque no da tiempo, la gente quiere que le firmes, así que bueno, vamos a darle un aplauso. Bueno, sí, es verdad, tú sabes cómo me llamo.
Y bueno, como recuerdo, hoy ha hecho una pequeña visita al castillo, porque no se podía ir de Martilla en del castillo, pero bueno, un simio de lo que es Martilla, un símbolo. Muchas gracias. La mayor admiradora de la mayor admiradora. Señor Valle, la mayor admiradora. Me gusta Para Blanca, que te veo todas las noches del año. Es mi ídolo de los telediarios. Está el guapísimo. A ver, mira Paquita. Blanca. Una foto que me mandaré. Mira el señor Valle Paquita. ¿Lo saco bien? Gracias. Bueno, espérate. Mirando para aquí. También, pero es que llegó ayer. Pero me da igual, ¿eh? Hay muchos documentos que las ponen con ideas. El documento... A lo mío, yo a lo mío. Vale.
terminar este libro, y me voy, me ha encantado, un ritmo frenético. Será necesario Espero que el libro no se me escape de las manos. Ay, que se me ha visto. Vaya animado. Espero que... Familia Valer. Enhorabuena por su... Sí, sí, espera, que no me va a venir a espera, ahora. La pena que no haya venido. Me está escribiendo la Susana a la vez. Me está bloqueando. A mí no me han echado. No somos de aquí, somos del pueblo de Cerrado, pero estaba con su hija a la vez. Es mi hermana. Estaba haciéndole de anda. Bueno,